Che Guevara. Cuidado, cuidado. Tiro. Todo luce que el tema de emergencia nacional, esa figura jurídico-constitucional, siempre manipulable, y el contagio con el COVID se están convirtiendo en un arma del gobierno, y de su determinación continuista. La apertura económica sirve para aumentar el contagio y para disminuir las presiones de los actores económicos, muchos de ellos por su dimensión pequeña, mediana, acogotados por la prolongación de los propios estados de emergencia y de las medidas de excepción. Ahí aparece siempre la contradicción entre la apertura económica y el contagio. El que puede producirse ahora no está dimensionado todavía, pero hay señales ominosas, graves. La emergencia la usa Danilo para tener un mayor poder centralizado, más autoritarismo, una capacidad despótica, y dar apariencia al mismo tiempo de una preocupación por la salud del pueblo que realmente no está en su cabeza ni en su ser, ni en el de lo que los rodea. El peligro del contagio es real, no es una fábula. Como determinadas medidas para enfrentar la situación del contagio, que si el distanciamiento social, el tema de las personas adultas mayores y el recogimiento en la casa, todas esas cosas. No voy a entrar en todos los detalles. Esto es independientemente de, mejor decir, primero, que no es una fábula. Si se prolonga, antes de esto, perdónenme. Eso que se está presentando de la necesidad de la emergencia es independiente de que haya médicos en los equipos estos que han conformado al servicio del interés político del gobierno y que pueden ponerse de acuerdo con él para refrendar aparentemente desde la ciencia una actitud. Pero yo digo que independientemente de todo esto, por nuestras propias fuentes en el país y fuera del país, por el análisis de lo que está pasando, realmente el tema de la prolongación de la emergencia está en el orden de las necesidades. Insistir en la emergencia de parte del gobierno, sabiendo que la oposición se opone, tiene otra finalidad. Persigue culpar a la oposición de su propia culpa y de la culpa compartida. Me explico. Aparece el gobierno abanderado de la emergencia, la oposición oponiéndose a ella, caminando al contagio. Si vienen los nuevos brotes, más desbordamiento del contagio, entonces puede culpar a la oposición. Pero ya de hecho el gobierno auspició el contagio con el tema de la primera fase de apertura. Y a eso le agregó todo el tema también del Día de las Madres, ¿no? Y la apertura de los grandes centros comerciales.
y le están agregando la campaña electoral. Ahora, todo eso se va a trasladar al Congreso. Una contradicción que tiene mucho también de apariencia, pasa al Congreso, donde el gobierno tiende a ganar como sea. Si se prolonga la emergencia, conserva más capacidad autoritaria y mayor monopolio del manejo de la pandemia. Si no, aparece como no responsable del rebrote. Ah, no, es que la oposición no quiso que siguiéramos aplicando esa medida. El perverso juego electoral domina el escenario, por donde quiera que ustedes lo vean. Es maniobra y contramaniobra. Eso junto a un manejo politiquero de la pandemia, junto a la impunidad y a la voracidad de los grandes empresarios. La impunidad de los corruptos, esos fondos no se tocan. La aceptación de la voracidad histórica reciente de ese gran empresariado que se parece mucho, esa figura se ha utilizado al ladrillo que no bota aceite. Tacaños. Nada de afectar la ganancia de ellos. Cargando la crisis económica sobre la gente de abajo y los sectores intermedios. Y ya vamos a ver cómo están manejando la propia pandemia. Pero ustedes ven que ciertamente el estado de emergencia, sus prolongaciones, se ha convertido en un instrumento del gobierno, un instrumento político del gobierno, con fines electorales incluso, tratando de crear con eso las condiciones que más le favorecen, sin restarle que esto pueda tener sentido y razón, porque muchas veces con sentido y con razón son manipuladas en una dirección determinada, y eso hace el gobierno. Pero también igual está manejando el contagio como un arma, como una amenaza. Pero el contagio, lógicamente, tiene mucho componente de real. Bueno, se está diciendo, y hay datos, pero de eso vamos a hablar ahora para concluir el espacio de hoy. Vamos a hablar del manejo de la pandemia. Pausamos y volvemos.